Buen día, buen día, buen día, mi gente. ¿Cómo les amaneció? Esperando que, como siempre, les deseo que la paz de Dios y su misericordia esté con cada uno de ustedes. Y como siempre también les deseo que su paz esté también con cada una de sus familias y en sus hogares. Hay distintos temas como de que Fellito, Picapiedra como le dicen, allá en lo que es las joyas de lo que es guerra, una tubería abierta tantos meses, botando agua misericordiamente delante de la vista de estos que vinieron a ofrecer nuevas cosas y se quedaron en el camino esas promesas falsas. Y ya usted sabe, ponerse frente a su pantalla uno a ver lo que realmente está pasando en República Dominicana que frustra y molesta a uno. ¿Cómo es posible que tantas cosas que son tan fáciles de ser resueltas ante los ojos de estos que vinieron a renovar las cosas y hacerla mejor y la han hecho peor? En toda su historia, esto no debe sorprendernos. En toda su historia, este bloque político definitivamente lo que siempre ha hecho un desastre en República Dominicana. Perdonen a quien esto pueda ofenderle. Sin embargo, no quiero ahora extender lo que es noticias de lo que es del país, porque realmente da pavor ponerse frente a la pantalla y ver lo que sucede y da asco realmente. Pero en este caso quiero extender una noticia. No nos sintamos cómodos, no nos sintamos alegres, no nos sintamos felices a la hora de nosotros poder degustar un alimento y sentir que las cosas pueden estar bien, marchando bien y esas cosas. No nos sintamos bien por ello. Vamos siempre a sentirnos mal y a identificarnos, con las miles de vidas que se están perdiendo allí en lo que es en la zona de Hamas, donde Israel, no el pueblo de Dios, sino Israel, está día a día exterminando en masas seres humanos allí. Ante las miradas de tantos países que ignoran la realidad, que ignoran esta gran verdad. Es por ello que les digo a los países donde ahora tienen paz o que están degustando un buen manjar, realmente no es tiempo de eso, cuando de un lado de lo que es el mundo, ahora mismo cientos de miles de niños van a morir de hambre por los ataques sin misericordia, lo que son los bombardeos del ejército de Israel, quien realmente presume de ser el pueblo de Dios. Realmente los que no saben de la historia pueden creer que ese ejército asesino, ese ejército genocida que está allí acabando con cientos de miles de vidas de niños, adolescentes y envejecientes, pueden creer que sí que es el pueblo de Dios. Es muy contraste cuando Dios dice amar a nuestros enemigos como a sí mismos. Es muy contraste a lo que ellos están haciendo allí, a lo que Dios señala. Israel dejó de ser el pueblo de Dios cuando en aquel entonces Cristo le dice: oh Israel, cuántas veces yo quise tenerlo debajo de mis alas y protegerlos, como así la gallina hace con sus polluelos, y no quisiste. Israel tenía, hasta que se pusiera el sol, tenía la oportunidad de aún poder ser el pueblo de Dios,
y donde ellos se sellaron su destino como pueblo de Dios, fue cuando en ese entonces los ancianos y los sacerdotes de ese entonces, una vez le dijeron a Barrabás, le dijeron a Pilato, que caiga sobre ellos y sobre sus hijos la sangre, si ese era justo. Y prefirieron que suelten a Barrabás, que representaba a Satanás, porque Barrabás era un asesino, era un delincuente. Barrabás hacía las obras del enemigo y en ese entonces representaba a Satanás. Entonces, cuando ese pueblo eligió a Barrabás en lugar a Cristo y prefirieron que maten a Cristo, definitivamente en ese momento ellos se sellaron su destino como pueblo de Dios. No digamos que el Señor ha desamparado a Israel. No ha desamparado a esos humildes, a esos que aún creen en Él, que le aceptan, que esperan su venida. Ese es el pueblo de Dios. Pero no ese ejército y los que con ese ejército están apoyando esta barbarie que está haciendo Israel sobre ese pueblo. Ustedes, o en muchas partes de los países, pueden levantarse en paz y continuar su vida tranquila. Pero esos seres humanos que están en Hamas, que están en Palestina o en ese espacio, lamentablemente no tienen la oportunidad que nosotros podemos tener. Se levantan, no sé si duermen, yo no creo que puedan dormir, bajo bomba, bajo muerte. Y esto ante la mirada de tantos seres humanos que dicen que tienen amor en sus corazones y que aman a Dios. Y sin embargo, muchos apoyan estas barbaries que el pueblo de Israel, rectifico, no el pueblo de Dios, Israel selló su destino final cuando eligió a Barrabás en lugar de Cristo. Ustedes, los evangélicos que también han entendido y apoyan estas cosas y creen que Israel está haciendo la guerra de Dios. No, Israel, el ejército de Israel está haciendo su propia guerra bajo el concepto de esos corazones inhumanos que tienen, porque es muy diferente a lo que Dios en su Biblia dicta, que dice amar a nuestros enemigos como a sí mismos. Es muy diferente a esas acciones criminales que está ejerciendo este pueblo de Israel sobre sus primos, porque son primos. Por historia sabemos que Israel y lo que son los ciudadanos de Hamas son primos, tienen sangre, porque ellos son los hijos o la descendencia de Ismael, que fue hijo de Abraham también, igual como fue Jacob y como fue Isaac y como fue Abraham, que fueron de la descendencia de lo que es de Israel. Así es que están acabando con tantas vidas. Se presume que no en tantos meses pueden morir 132,000 niños de hambre. Usted que apoya ese abuso, ese genocidio, yo no creo que usted pueda conocer ni siquiera un poquito de lo que es el carácter y el verdadero amor de Dios. Quise darle una aclaradita porque hay tantos que están confusos y que creen que esta es la guerra de Dios. Dios no es un genocida, Dios no es un homicida, Dios no es cruel, Dios no ejecuta de esa manera. No como está ejecutando el supuesto pueblo de Dios, que ustedes, por no tener lectura de la Biblia, siguen apoyando y creyendo que en medio de esa guerra está Dios. No, Dios no está en medio de la maldad. El trono y la majestad y la bondad de Dios y la justicia está apartada de toda sombra de iniquidad, de toda sombra de maldad y de toda sombra de crueldad. Esa guerra la está haciendo Israel con sus propias fuerzas militares. Nada tiene que ver con Dios. Es por ello que es muy importante que los que no estén nutridos
en lo que es la palabra, puedan ir allí a la palabra, que Israel dejó de ser pueblo oficial de Dios cuando la entrada de Jesús a Jerusalén, que el Señor les advirtió y les dijo: oh Israel, cuántas veces yo quise cubrirte debajo de mis alas, como la gallina cubre sus polluelos debajo de sus alas. De cierto os digo que desde ahora su casa ha quedado desierta. Desde ahí rompió el Señor todo lazo con ser el protector de lo que es el pueblo de Israel, y también Israel terminó de sellar su destino cuando fue juzgado Cristo, que Pilatos, en vez de preferir que sea ejecutado, lo que es Pilato, sabiamente, como quiera su vida fue miserable, se lavó las manos, y entonces esos que habían entregado a Cristo por envidia, esos sacerdotes y esos escribas, y también parte del pueblo, dijeron que preferían a Barrabás, que era un asesino y representaba a Satanás, que primero preferían a Barrabás que quede absuelto. Y desde ese momento, cuando ellos profirieron y dijeron que caiga la sangre sobre ellos y sobre sus hijos, si ese hombre era justo, desde ahí el pueblo de Israel oficialmente dejó de ser el pueblo electo de Dios. Así es que para los que están confundidos y están apoyando ese genocidio que está haciendo el pueblo de Israel sobre sus primos, porque son primos por historia, que vayan a la Biblia para que se eduquen un poco más, porque yo creo que el amor de Dios es más de ahí de lo que ustedes pueden pensar. Marino Soto García, delante de cámara, deseándole tengan un hermoso día. Así es que la paz de Dios pueda estar, como siempre, con cada uno de ustedes. Pásenla bien. Bye.